voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Gracias por estar conectados donde estén. Afortunadamente, nuestro auditorio nos sigue en muchos puntos de la República y más allá. Agradeceremos que puedan ustedes participar con nosotros a través del chat o a través de los mensajes en nuestros celulares. Los saludamos en este jueves 10 de octubre de 2013. El día de hoy con invitados muy especiales. Si me lo permiten, primero las damas, Raimundo, Roberto, por favor. A mi izquierda. Teresa Arce Rodríguez. Tere, bienvenida. Gracias por invitarnos a este programa y bueno, estaremos aquí charlando un rato de lo que es la responsabilidad. Muy bien, muy bien. A mi derecha, ustedes lo conocen porque él forma parte del equipo de la temática de gestión social. Raimundo Rosas Pérez, a mi derecha. A la orden y muy amable, y el gusto de estar nuevamente. Un veracruzano versátil. Gracias, Jesús. Más a mi derecha, Roberto Arce Rodríguez. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que en tu agenda te des el tiempo para estar con nosotros, porque sabemos que las próximas semanas vas a estar fuera de la ciudad. Sí. Y bueno, qué bueno, porque tienes mucho trabajo. Y qué bueno que tenemos el día de hoy la oportunidad de poder también tener la participación de ustedes, tanto de Tere como de ti. Ustedes son hermanos. Muy bien. Raimundo Rosas Pérez. En México hemos tenido transformaciones muy importantes. Y una de ellas es la del sindicalismo. Hubo una época donde el sindicalismo corporativo era parte del funcionamiento del sistema. Y bueno, esa representación la tuvo Fidel Velázquez. Era el hombre que representaba a la clase trabajadora en México y las negociaciones con el presidente de la República. Ese era un talento que tenía don Fidel Velázquez. El trato directo con los presidentes o el presidente en turno. Sin embargo, esta transformación social también nos lleva a encontrarnos con perspectivas diferentes y en este caso de un nuevo sindicalismo en México. Yo quisiera pedirte, Raimundo, si nos puedes, dar un esbozo de carácter general del sindicalismo y luego entramos a la particularidad del nuevo sindicalismo en México. Claro que sí. Bueno, esto deriva es una cuestión multifactorial. En todo el mundo está cambiando, todos los días cambia el mundo en todos los aspectos, en todos los campos de acción. Entonces la sociedad lo implica. Los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología avanzan día a día. Los modelos de varios países de los bloques cambian. Entonces uno de ellos fue cuando se jugó y se cerró la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió nuevamente. Sí. Y estamos en una otra situación en que esos efectos, esos modelos han caído. La caída del socialismo fue una cuestión increíble que ha venido a modificar el modelo neoliberal que empezaron hace 40 más o menos años las naciones. Ha cambiado totalmente el mundo. El sistema financiero mundial, después del oro, con el dólar, está llegando un momento crucial para el dólar. Entonces, todas las transformaciones sociales derivadas del impacto de la ciencia, de la tecnología, de nuevas ideas, de nuevas corporaciones, siempre fundamentadas en la cuestión de la cosificación, o sea, del dinero y no en función del ser humano, ha hecho que esta situación esté a punto de tener transformaciones cada vez más especiales. Nuestro modelo político en México, revolucionario,
el control total del gobierno, con toda la sociedad y con las instituciones como el sindicato, eran perfectas. Pero todo lo que he mencionado anteriormente ha venido a romper ese paradigma, ese modelo. Entonces, a raíz del año 2000, que ya venía desde hace, se veía venir desde hace ya más de 20, 30 años, y que fue prolongado en una forma artificial por la cuestión política de los acuerdos, hizo eclosión en el año 2000. Y ahora, nuevamente, al regreso del sistema anterior, con esas formas de pensar, ellos saben que ya no es lo mismo, y a veces no lo han entendido. Entonces, eso en México ha hecho que esta cuestión, como no tenemos un modelo de política de nación a largo plazo, que seamos nosotros mismos con la nación, y la culpa la tenemos todos los mexicanos, nos pegan más todos los cambios mundiales, indudablemente, ¿no? Todo lo que pase en el mundo, manejado por los que tienen la posición del capital, hacen tronar a las naciones. Y entonces nosotros, que somos una nación en vías de desarrollo desde hace mucho tiempo, y que veremos ya clasificadas en el primer mundo, lo han diferido. Entonces estamos con el nuevo regreso del sistema, teniendo una verdadera revolución, un cambio que nadie sabe cómo se puede o debe de manejar, porque hay muchas reacciones, indudablemente. El sindicalismo es una de ellas. Sí, muy importante. Sí. Raimundo, esta evolución del ser humano, porque es en todos los sentidos, y tú lo has dicho, este no es un fenómeno que se da en México, no es un cambio que se da en México, es un cambio global. Y yo creo que todo el mundo se adapta para poder crecer, para poder desarrollarse mejor. Y lógicamente las relaciones laborales ocupan un espacio sumamente importante, porque necesitamos primero conservar la estabilidad en las empresas. Yo recuerdo con mucho afecto a quien fuera gobernador de mi estado, el licenciado Antonio Rocha Cordero. El licenciado Rocha Cordero fue Procurador General de la República y luego fue gobernador de nuestro estado. Un hombre de baja estatura, como lo era don Ignacio Chávez. Hombres de baja estatura, pero con una personalidad y una calidad moral impresionante. Y yo recuerdo que en el sexenio que fue gobernador el licenciado Antonio Rocha Cordero, todo el mundo sabía cuál era el pensamiento de él respecto del trabajo. Él decía, mientras yo sea gobernador, yo no quiero tener una sola huelga. Y déjame decirte, lógicamente, estamos hablando aquí de una época diferente de Fidel Velázquez, el corporativismo sindical, donde las instrucciones en ese momento eran muy precisas. Y en ese sexenio no hubo una sola huelga en el estado de San Luis Potosí. Ahora, mantener esta armonía entre quien invierte y quien labora, a veces no es fácil. Y lógicamente aquí está la actuación del sindicato. Un sindicato que lógicamente en la actualidad tiene que también actualizar sus estrategias, su manera de pensar, su filosofía. No puede ser la misma de antes. Sí, indudable. El ser humano parece que evoluciona, y evoluciona indudablemente, pero todo es cuestión de educación y de una palabra que se llama alteridad. Mientras el ser humano no tengamos alteridad, no nos vamos a llevar a esas conciliaciones, ¿no? Entonces dice que si todo en todo el mundo hubiera alteridad, había el respeto que va a tenerse en el futuro, el ser humano va a evolucionar y va a llegar a un máximo nivel en donde casi todo el mundo tengamos las mismas situaciones, la misma educación, la misma poder adquisitivo, sí, y no hay una mayor igualdad, una mayor equidad, sí, cosa sí, que sí. pasa en algunas naciones. Pero mientras no haya eso, es eso. Siempre desde que el hombre existe y desde que empezaron las naciones y los grupos, el capital y el trabajo es una lucha eterna. Entonces yo quisiera, como algún idealista ha pensado, que ya estuvieran determinadas las situaciones de qué porcentaje es uno y otro para que no hubiera mayor problema, pero no, como siempre hay sectores que tienen una alta rentabilidad y otros muy baja rentabilidad. Entonces cada vez con la ciencia y tecnología, la educación, la ciencia avanza, y los que tienen ese punta de lanza de la educación, Sí. Van a lo primero, y no es para todo el mundo. Entonces los nuevos inventos, la nueva ciencia, la tecnología, la aplicación de la ciencia, lo que tienen primero es lo que la inventan, los que la patentan, los que la disfrutan, no es para todo el mundo.
y ellos tienen ciertos márgenes. Hay áreas de industrialización, de comercio de servicios, que tienen muchos márgenes de utilidades, y hay otras que casi no tienen, ¿no? Antes del TLC, los empresarios mexicanos ganaban mucho margen porque tenían un mercado cautivo. Sí. Con el TLC empezaron a disminuir sus situaciones. En otras naciones, por ejemplo, un margen de utilidad del 10-8% era exceso. Japón lo tiene mínimo, y otras naciones europeas también, pero en México teníamos unas utilidades increíbles en esas naciones, pues en esas empresarios. Cuando el TLC disminuyen y no están acostumbrados a disminuir, indudablemente, entonces te tienen que acostumbrarse con la competencia a tener menos márgenes, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la investigación y el desarrollo, en la cuestión farmacéutica, en la cuestión armamentista y todo, tienen márgenes de utilidad increíbles, y otras que han perdido márgenes o que han desaparecido, ¿no? Industrias. Entonces, la lucha eterna entre el capital y la mano de obra es eterna, y siempre, hasta que el ser humano madure o lleguen a acuerdos, es decir, cada quien tiene su porcentaje de utilidad. Sí. No importa que tengas muchos y demás, pero los que tienen mucho generalmente dicen que el que es dinero, el que tiene mucho dinero, capital, no tiene olor, no tiene color, no tiene patria. Entonces destrozan naciones. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es de que el dinero antes lo controlaba la empresa, la familia, las pequeñas organizaciones, una nación lo controlaba. Pero ahora, como las transnacionales que están en todo el mundo son las que controlan el mundo. Antes cada nación, su estado era independiente y manejaban sus reglas internamente. Pero estos estados han sido rebasados por la cuestión de la globalización, de la internacionalización, del florecimiento de las grandes empresas que están en todo el mundo, y ellas son las que concentran en los centros financieros mundiales todo el dinero. El agua es como el dinero, va a la mar, y el dinero va a los centros financieros. Entonces, los centros financieros son los que acumulan segundo a segundo todo el dinero del mundo, no descansan 24 horas. Y ellos son los que se apegaban a las reglas de cada nación para hacer sus contratos de trabajo, los sindicatos y demás y todo. Pero ellos son tan poderosos ahora que hasta la misma nación líder del mundo tiene ese problema. Porque su reserva federal no es su reserva federal, es la reserva federal de los bancos privados del sistema. Entonces ya llegaron a su máximo nivel, y entonces ahora ellos ponen las reglas en todo el mundo. Y en ese proceso muchas naciones se han quedado atrás, sí, en las lagunas jurídicas, en la cuestión de eso, en pensar siempre en cosas. Y otras naciones ya piensan más en la cuestión de otros factores o otras clasificaciones, como el desarrollo humano, el índice de la felicidad, el índice de la intensidad. Antes nada más eran los macroeconómicos factores, y era cosificación, el que producía más, el que crecía más y todo. Pero dicen, los hombres que estudian la sociedad y que manejan el dinero, han dicho, no todo es dinero en la vida. Entonces están creando otra manera de ser, como por ejemplo la cuestión social, el desarrollo más equilibrado, la huella ecológica, otros parámetros que en el futuro van a hacer eso, ¿no? Claro. Mira, acabas de hablar de un tema sumamente importante, histórico, porque México era un país nacionalista, donde se tenía un cuidado de que el consumo de los productos fuera aquí mismo en el país, lo que decías. Entonces había un mercado asegurado. Y de repente, con el Tratado de Libre Comercio, se abren las fronteras a recibir productos, en este caso, de dos países de los cuales formamos parte del Tratado de Libre Comercio, que es Estados Unidos y Canadá. Y luego viene China, y viene Singapur, y viene Japón, y vienen muchos países. Y eso es una transformación social muy importante. De repente, nuestras fronteras se abren y hay un cambio social sumamente importante. Y todos, empresarios, trabajadores, gobierno, tener que ajustarse a estas nuevas perspectivas, como ahora el tema es perspectivas del nuevo sindicalismo mexicano. Lógicamente, esto lleva a pensar que los líderes sindicales tienen que tener una transformación, una renovación en el discurso, en la filosofía, en la visión de las cosas, en la misión que ahora se tiene actualmente, porque las cuestiones económicas de, ingreso por un lado, de crecimiento por otro, que el crecimiento actualmente en México es un crecimiento muy bajo.
Y lógicamente aquí el factor de la mano de obra, del trabajador, es muy importante para lograr que las cosas mantengan este equilibrio y lograr que el país no se vaya, no vaya a una caída peligrosa. Así que en esas perspectivas del nuevo sindicalismo mexicano, ¿qué vislumbras tú en ese sentido? ¿Qué perspectivas? Bueno, yo siento que debe haber una actitud de todos los mexicanos, sobre todo de la gente más pudiente, de la gente gobernante, de la gente que tiene el capital, de los inversionistas extranjeros. Tiene que haber otra visión, y también de la parte obrera, de la parte de trabajo, ¿no? Entonces, mientras no llegue no se hable el mismo idioma, el mismo lenguaje, claro, va a haber una disparidad. Se llama alteridad, lo que yo llamo. Mientras no haya una alteridad, ¿qué es alteridad? La alteridad es ponerse en el pensamiento y en el espíritu del otro lugar. No se llama, es diferente lo que llama simpatía o empatía. Claro, ¿no? Es la alteridad, considerar al otro como un igual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien logra hacer eso, está del otro lado, ¿no? Y el otro que también está del otro lado. Pero mientras no haya esa cuestión de alteridad, o sea, es el alter ego del otro lado, pues hay que entenderlo perfectamente, qué quiere, qué desea, no lo que yo quiero, sino lo que él desea, para entenderlo y todo. Y viceversa, de comunicación claro. Mientras haya gente que piense más en ganar nada más uno solo lado. Ahora es el factor Stephen Covey en sus 7 hábitos, es ganar, que gane todo el mundo que participa en el banquete, en el trabajo, ¿no? En las relaciones, que gane uno y otro. Pero aquí uno quiere todo el 99% y el otro el 1%, y el otro dice, no, yo quiero más. Y ese castigo lo han hecho en México en el salario mínimo, ¿no? Entonces, un salario mínimo ridículo que comparado con otros países latinoamericanos, pues, dicen, no es posible, ¿no? Claro. Y entonces, en forma oculta, en el currículum oculto, en la manera oculta, a través de prestaciones y otro, lo quieren compensar. Pero no, yo siento que tenemos que tener una realidad en el cual tanto las cuestiones del gobierno, la iglesia misma hagan ¿por qué trabaja el ser humano? ¿No? Hay muchas doctrinas y cuestiones de por qué trabaja el ser humano, ¿no? Ahorita ahí la pregunta es, ¿trabajar para qué? Pues bien me conviene trabajar, ¿no? Entonces no hay que trabajar, como muchas naciones son que tenemos más partidarias de la visión del disfrute de la vida y no solo trabajo, ¿no? Claro. Entonces México tenemos esa disyuntiva, no sabemos para qué nosotros mexicanos, la mayoría, ve el trabajo como una carga, como un castigo, ¿no? Y no debe verse así. El trabajo es para disfrutarlo, claro, para trascender, para muchas cosas, ¿no? Pero no nada más sentirse como esclavo, ¿no? Claro. Entonces, mientras no haya esos acuerdos, es una situación. Tenemos que cambiar, todo el mundo tiene que cambiar. Tenemos que necesitar líderes auténticos que vendan eso, que al pueblo le digan eso y al pueblo decirle, oye, tenemos que hacer este esfuerzo. Claro. Es como, por ejemplo, la nación ahorita es un verdadero reto para el gobierno hacer lo que está haciendo y lo que debe de hacer, porque este país se perdió control. Sí. No hay estado rebasado, que no lo queremos aceptar, pero es parte del juego, ¿no? Entonces, ante esa situación, tenemos que ponernos, pues, estamos en un momento en que si Estados Unidos está en un momento crítico momentáneamente que puede profundizarse, nosotros estamos más atrás, ¿no? Claro. Somos accesorios. Dijiste Stephen R. Covey, que en lo personal para mí es uno de los hombres más brillantes que ha tenido esta época que nos ha tocado vivir. En paz descanses, Stephen R. Covey. Porque él decía, la abundancia está, no nos tenemos que pelear, hay para todos. Pero si se tiene esa perspectiva, si se tiene una perspectiva de limitación, de escasez, bueno, entonces no va a ser posible tener esta visión amplia de las cosas. Roberto Arce Rodríguez es consultor. Y tú ves con muchas personas, tienes trato con muchas personas, Roberto, igual que Tere. Tú en la parte administrativa de este grupo, tercer sector, que yo te pido que expliques qué es tercer sector, desde el término, pero además también como institución. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos adoptado el nombre como grupo de trabajo y como grupo de trabajo somos una fundación y somos una empresa, pero adoptamos el nombre de lo que en realidad nos inspira, que es
en el ámbito de la sociedad, lo que se conoce como el tercer sector. Y para decirlo breve y académicamente, diríamos, si nosotros queremos estudiar a la sociedad en su forma más sencilla de división, tendríamos que hacer estas tres categorías. El sector público, Sí. el gobierno como primer sector, el sector privado, el segundo sector, que todo el ámbito de la industria, el comercio, las empresas, bienes, servicios, productos, etcétera, y el tercer sector, que estaría representado por las organizaciones de la sociedad civil. Hoy por fin un consenso que logramos después de mucho tiempo de llamarlo el sector no lucrativo o el sector no gubernamental o las ONGs y todos los nombres que a través de la historia ha tenido, porque ha existido pues desde que la sociedad tiene manifiesta la posibilidad de crear y constituir instituciones. Entonces esta sería la tercera gama, el tercer gran grupo, la tercera división, el tercer sector, y que representa todos aquellos proyectos de base inminentemente social, de participación social para bienes comunes de la sociedad, para beneficio de la sociedad, ya sea en medio ambiente, en educación, en salud, en discriminación, en derechos humanos, en violencia, en productividad, de todo lo que la sociedad tiene que encargarse, pero a través de canales institucionales. Sí. Oye, Roberto, ser responsablemente o ser socialmente responsable, como lo queramos anotar. Sí. Pero esta responsabilidad social es para todos, es para el gobierno, es para el sector de la iniciativa privada y es para también este tercer sector. ¿Qué nos puedes mencionar de este concepto de responsabilidad social en esos sentidos? Porque yo creo que esta es una de las expectativas del nuevo sindicalismo, esta responsabilidad social. Es un concepto que se ha asociado originalmente a la responsabilidad social de las empresas, Sí. pero que no es exclusivo, como Claro. bien acabas de señalar. Es decir, responsables socialmente tenemos que ser desde cualquier ámbito institucional, ya sea gobierno, ya sea iniciativa privada, ya sea el sector mismo, aunque Sí. parezca redundante, el sector social, porque pueden estar creadas fundaciones, instituciones de asistencia privada y todas estas gamas de proyectos que pertenecen al tercer sector, a lo que podríamos ahora clasificar, pero que tampoco, por su origen, ya tienen la credibilidad absoluta de que son responsables socialmente, en tanto toda la gama de cumplimientos y de condiciones, ¿no?, de trabajo, de relación, de trato, de derechos humanos y todo lo que compete a cualquier relación humana, ¿no?, o cualquier relación de grupos. Entonces, hablar de responsabilidad social es hablar de formas que puedan verificarse del proceder del pleno derecho de las facultades y garantías de los seres humanos en sociedad desde cualquier ámbito. Y entonces se han creado mecanismos para hacer procesos de certificación de las empresas socialmente responsables, como de los gobiernos y de las instancias de funcionarios públicos y de ámbitos del sistema de gobierno, el sistema del Estado, que también tengan acreditaciones y certificaciones sobre su responsabilidad social y por supuesto también de las instituciones del propio sector social, ¿no? Claro. Entonces, hablar de responsabilidad social es de la formalidad y de la evidencia del cumplimiento y el ejercicio pleno y de las garantías de los derechos humanos. Fíjate, si hablamos del sindicalismo en México, ahora con esta nueva mentalidad, este aspecto de la responsabilidad social es un concepto muy fuerte, Claro, muy claro. fuerte, porque ha habido épocas, afortunadamente ya pasadas, esperemos que las cosas cada vez vayan mejorando, pero yo recuerdo que, por lo menos en Morelos, hubo una etapa en el que los sindicatos independientes eran tan agresivos que hubo empresas que cerraron precisamente por la actitud de los sindicatos independientes. Y entonces no puedes pelearte con el capital para mantener una fuente de trabajo. Lo que hay que hacer es encontrar esa mentalidad, como tú decías, de ganar, ganar. Y vamos, es a lo mejor un concepto que habría que abundar más, y yo te pediría que si nos puedes hablar más de esto de ganar, ganar, porque es una mentalidad nueva.
Hay quien dice que la fórmula ideal, no obstante, sin menospreciar el ganar, debía ser triple, ¿no? Ganar. A ver, Y sobre es un todo, concepto muy interesante. sí, sobre todo porque estamos hablando, por ejemplo, nosotros, Sí. que en el ámbito del trabajo, de la responsabilidad, de los quehaceres de la sociedad, de los menesteres y ocupaciones de la sociedad, pues es una combinación de preocupaciones y de acciones de los tres ámbitos, ¿no? Del gobierno, Sí. del sector privado y del sector social, Sí, sí. Entonces, para por que eso- gane la sociedad, claro, ¿no? Entonces ganar, estamos hablando, sí, ganar, desde luego, claro. sí. Yo no lo voy a hacer solo, pero tampoco lo voy a hacer solo con el gobierno. También Sí. necesito el recurso de la iniciativa privada, Claro. y al gobierno por las facultades, por los atributos, por las prestaciones, por las condiciones, por mil cosas, ¿no? Que apoyos, metodologías, capacitación, mil cosas donde proyectos sociales pues tienen que ser tripartitas, ¿no? Entonces gana el sector privado, gana el sector público, gana el sector social en función de la sociedad misma, ¿no? Claro. Ya la fórmula ha sido como un factor y un componente más, que es todos trabajando por el bien de la sociedad misma, ¿no? Claro. Un poco. Y las mujeres tienen mucho que ver en todo esto. Por supuesto, siempre. Fíjate, siempre las mujeres, en muchos sentidos, porque de por sí la mujer es organizada, en términos generales. Sí, bueno, justamente en esto de que hablaba Roberto y Raimundo. Raimundo, también de la responsabilidad de todo lo que nos concierne en la sociedad. Sí, También la mujer, en esta evolución de la vida, del Sí. tiempo y todo, ha tomado un buen papel, ¿no? claro. En cuanto a la sensibilidad también hacia la sociedad, ¿no? También, obviamente, en las empresas ha tomado un lugar diferente, y es una ayuda, pues, como para sensibilizar a los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues es una parte muy activa Claro, en la sociedad. claro. En el gobierno también ya se ven puestos diferentes, Cierto. en empresas, Más participación Ajá, y efectivamente de las curiosamente mujeres, ¿no? hemos visto que en el tercer sector hay mucha participación de las mujeres. Por ejemplo, Es nosotros cierto. quedamos... Sí, es verdad, Sí. es cierto. Digo, yo no quiero decir que no haya hombres ni nada, sino es mayor Sí. el porcentaje de las mujeres, ¿no? Porque por las causas, por la voluntad, por la sensibilidad, ¿no? Claro. Es Es verdad, la sensibilidad de la mujer El es diferente, corazón, es cierto, como el dicen. corazón es verdad. Nos seguirán diciendo que somos diferentes, pero yo insistiré que sí somos, que somos iguales, pero yo insistiré que somos diferentes, ¿no? Claro. La visión género, Sí, sí, en sí. el ámbito También. social, Sí. en el ámbito familiar, esa forma de ser de cada género es intransferible, ¿no? Claro, Entonces, es un cierto, complemento, es ¿no? cierto. No es que seamos... y le pone un timbre y un toque muy especial, ¿no? A los proyectos, a Claro. los quehaceres, ¿no? Raimundo, este cambio, esta evolución que estamos teniendo, por supuesto significa que las personas, los líderes sindicales, tienen que pensar en prepararse mejor. No puede ser igual. Todo el mundo se tiene que preparar más. El ser humano viene precisamente, aunque tenga 1000 años de edad o la edad que sea, cada vez la edad. Eso es uno de los parámetros del desarrollo humano, la perspectiva Sí. de vida, la expectativa de vida cuando uno nace. Se dice que los niños que nacieron del 2000 en adelante van a vivir más de 100 años, y es cierto. Entonces, y es uno de los parámetros para medir cómo ha evolucionado la sociedad. Ahora, la mujer, ¿qué es la mujer? Es el todo. De hecho, es la máquina madre, ¿verdad?, la que reproduce. Se ha dicho que si las mujeres todas del mundo fueran súper educadas y demás, el mundo sería otro, porque hay un parámetro que mide el nivel de educación y de la cultura de las mujeres con el desarrollo de una nación. Y entre más es elevado el índice de la cultura y la educación de una mujer, el Estado esa, la nación esa, la región esa, la familia esa, evoluciona más rápido hay y una más correlación. bonita, es una correlación directa, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, al romper equilibrios ecológicos, cuando un ser vivo fallece, muere, lo desaparecen, está en vías de extinción, se rompe el equilibrio todo, y entonces todo sucede mal. En China está pasando eso. En China, por ejemplo, que en todo el mundo debiera ser half and half, mitad y mitad hombre, mitad más menos, ¿no? Entonces, cuando rompen ese equilibrio que se ha roto en China, está teniendo trastornos sociales terribles en China, porque ya no hay chinitas.
hay puro chinito, y a la vez puro rompe el equilibrio ecológico y suceden cosas que no estaban pensadas. Entonces la base de toda la sociedad es la mujer. Se ha dicho que si el hombre, aunque fuera el más burdo, salvaje y demás, pero que tuviera una mamá bonita, no habría niños de ese tipo. Entonces todo es el amor. Y se ha dicho una clasificación de los niños de miel. ¿Qué son los niños de miel? Los niños de miel son los niños deseados, queridos por los abuelos, bisabuelos, vecinos, amigos, hermanos. Todo es feliz. El niño que no ha sido feliz antes de los 12 años y después, tiene una oquedad, un vacío existencial terrible. Entonces tenemos que tener niños de miel. Y por eso las naciones como los judíos, como los japoneses, a los niños son lo máximo, porque ellos somos los ciudadanos del futuro. En México lo hemos perdido. Y, por ejemplo, el bono demográfico, que México es de los pocos países que tenemos bono demográfico, en lugar de hacerlos un bono, lo estamos haciendo un pagaré. En lugar de sacarle jugo y de tenerle un beneficio, estamos castigándolo, y no estamos castigando como nación nosotros mismos. Por eso urge que en México se reactive la economía. Tenemos que poner a trabajar a estos niños que no quieren trabajar porque ya no les es favorable, no les es conveniente, ya están pensando otras cosas por muchos factores, ¿no? Entonces dicen, no, ¿para qué trabajo? No tienen caso ni necesidad, y entonces ¿para qué estudio? No quieren hacer nada, y ellos son efímeros, son light. Raimundo, tú eres catedrático universitario, y tú, Roberto, eres un asesor que también está muy involucrado con toda la parte de este desarrollo de las personas y desarrollo organizacional. Y si hablamos, decíamos otra vez, volviendo al tema de estas nuevas perspectivas del sindicalismo mexicano, por supuesto que los líderes sindicales tienen que prepararse, capacitarse, estudiar necesariamente, entender muchas cosas que si no las conocemos, como en el caso de ustedes, Roberto, verte a ti dar una charla y de repente abrirle los ojos a las personas de cosas que uno dice, oye, ¿y todo eso existe? Es impresionante, de veras, porque hay cosas muchísimas que lamentablemente, si no preguntamos, no vamos a saber de qué se trata. Y en ese sentido, ustedes tienen una experiencia muy importante del enlace de la capacitación, del desarrollo y los temas. ¿Nos puedes platicar un poco más de qué es lo que hace tanto la fundación como la consultoría? Sí, desde luego. Nacemos para brindar una atención especialmente, pero no exclusivamente, al tercer sector. Es decir, a este grupo de organizaciones de la sociedad civil, llámese asociaciones civiles, llámese instituciones de asistencia privada y toda la gama de posibilidades jurídicas, que no son muchas, pero algunas más, para hablar y formalizar estos proyectos o estas iniciativas de base social que se han formalizado. Y entonces el papel que nosotros jugamos como consultoría y como fundación complementariamente es el de formalizar, consolidar su grado de desarrollo interno, de capacidad organizativa en muchos ámbitos, en el administrativo, en el financiero, en el metodológico, etcétera. Equivalemos mucho a estas asesoras que le enseñan a una empresa o a un grupo de personas a elaborar su proyecto, a conseguir recursos, a echarlo a andar, a hacer un estudio de mercado. Eso en el ámbito empresas. Nosotros lo traducimos al ámbito social, a fundamentar una necesidad real, auténtica de la sociedad. Es decir, proyectos e ideas, iniciativas de acción social, hay muchísimas, pero vamos a puntualizar y a cuestionar y a ayudar en un acompañamiento de si efectivamente esa es la necesidad y esa es la forma de solucionar o revertir una problemática, necesidad, situación social. Nuestro papel está justamente ahí, en ofrecer metodologías, en ofrecer asesorías en el ámbito financiero, administrativo, metodológico, para que estos proyectos que tienen características, un lenguaje distinto, no es lo mismo hablar de empresa, no es lo mismo hablar de un proyecto de gobierno, no es lo mismo hablar de los otros sectores que propiamente del sector social, del tercer sector. Y ese lenguaje, lo hace que se aprende el lenguaje y entonces lo nivelamos a las necesidades. No podríamos hablar de que es igual en inversión, en tiempo, en necesidades,
la necesidad misma de una empresa que la de una organización social. Entonces, quien habla este lenguaje, pues evidentemente tiene una directriz, un grupo determinado, unas instituciones determinadas que solicitan el apoyo nuestro en temas de profesionalización, fortalecimiento, capacitación, asesorías, etcétera, ¿no? Que eso es fundamentalmente lo que hacemos por el ámbito consultoría, que es a final de cuentas una empresa, pero también desde el ámbito de nuestra fundación, que va de la mano, que ya te lo había mencionado antes, que va de la mano de aquellos procesos en los que nosotros sabemos que el sector no tiene capacidad de invertir en necesidades de crecimiento, de desarrollo organizacional, y la fundación logra medios, gestiona recursos para que esas instituciones puedan por otras vías acceder a capacitaciones, en fin, asesorías que por otra parte les costarían como a una empresa y que no tienen los recursos para asimilarlos. Y por otro lado, que es una línea, una vertiente de la fundación que para nosotros es muy importante, que es la de investigación. Nosotros de alguna manera nos hemos dedicado también, además de este fortalecimiento en corto con las instituciones, los pequeños equipos de trabajo para fortalecerlos, pero por otro lado, en un macro nivel o enfoque, hacer estudios, diagnósticos, investigaciones de cómo está, por decir, el estado de Jalisco, o cómo está el estado de México, Nuevo León, o distintos estados, para saber dónde están sus necesidades, qué fallas tienen, quiénes pueden ayudar a revertirlas, etcétera. Entonces son estudios macros, que es nuestra línea de investigación vía la fundación, apoyos y la empresa, que es complementariamente pues la que pues también nos da el sustento como personas y profesionistas, pero a final de cuentas son servicios profesionales para mejorar el impacto, tanto el cómo se hace, pero sobre todo el qué se logra de los proyectos sociales. Raimundo, fíjate cómo los temas se van eslabonando. Porque esta parte de la investigación me sorprende. Es otro campo interesantísimo. Claro. ¿Qué pasa si los líderes sindicales de veras se metieran a la parte de la investigación, de estudiar, de ver los fenómenos sindicales en el mundo? Claro. Bueno, aprender de los de allá afuera y también aprender de lo nuestro. Bueno, generalmente los líderes dicen que los muchos consejos dan seguridad. Salomón dijo esa frase. O sea, los muchos asesores te dan seguridad, pero si yo oigo muchas versiones y todo el que sabe, si yo soy el que toma la decisión, sé, y si estoy seguro de lo que estoy tomando la decisión es correcta, tengo mis asesores. Sí. Se dice de un líder mexicano muy importante que no tiene asesores, pero no les hace caso. Es parte del juego, ¿no? En el mundo, en las naciones, en las empresas, en la familia, el elemento más valioso, el factor más valioso, más importante, es el factor humano. Sí. Ese es es el capital, pues es el ser humano, es el que hace todo, ¿no? Lo que crea empresas y atrae relaciones, crea bancos, crea nuevas ideas, todo. Cuando haya un sector, el ser humano, tenga esos valores, ese amor, ese cariño, esa intensidad de vida, que tenga satisfechas sus necesidades mínimas y todo, irá por otros procesos, ¿no? Desde un amor que tenga humano hasta un amor divino. Pero para eso hay que hacer el ser humano así, o sea, prepararlo, adecuarlo. Pero en unas naciones más cohesionadas, que no haya muchas diferencias, no hay tanto problema. Pero en una nación tan divergente, tan heterogénea como los mexicanos, desde nuestras raíces prehispánicas y después con la conquista y después con todo lo que hemos tenido, entonces somos una masa que todavía, vamos, si los Estados Unidos tienen esa situación y de que son un cóctel, un melting pot, nosotros tenemos eso más grande, ¿no? Sí. Y ellos al menos respetan y están en otro nivel de educación, en otro nivel de control, en otro nivel de ambición, de ver la vida más objetiva, más científica, más. Nosotros todavía no tenemos eso. En México hay una desigualdad tan grande que se están los hombres más ricos del mundo, sí, y los hombres más pobres del mundo. Sí. Los hombres más preparados del mundo con sus maestrías, doctorados y demás, y los hombres que no tienen un mínimo de recursos de cultura o un nivel de secundario. Nuestro nivel de educación son 7 años, 7.6 más o menos, a un nivel de segundo de secundaria, no llegamos al tercero. Entonces el proyecto que hay en la Ciudad de México, al menos al 2030, es un proyecto de
educación mínima a nivel bachillerato. Preocupante porque la Ciudad de México es el pionero, vamos como nación, vamos a la punta, ¿no?, de todas las ciudades. Y lo tenemos que lograr. Y ese es el problema. La educación es la base en todas las naciones. Las naciones que han rebasado a todo mundo, nos han rebasado con más de 40 naciones que iban atrás de nosotros, ahora están adelante. Vamos para atrás. México está involucionando, de las pocas naciones del mundo que han involucionado. Inglaterra fue una de ellas, Argentina es una de ellas, ahora somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa, no, con los mexicanos? La imagen de nosotros en México ha cambiado. Antes éramos uno de los países más predilectos, y todo, en nuestro grado de riesgo nación ha aumentado, nuestra hospitalidad y todo, la gente ya no viene, el dinero para inversiones también, dicen, no, pues yo no invierto, el dinero nunca invierte donde hay inseguridad, donde haya riesgo de invasión, donde haya problema. No, el dinero busca seguridad, ¿no?, y rentabilidad. Entonces, México está perdiendo eso. También la cuestión de la visión de México, ¿no?, la imagen que damos al mundo y todo, y la imagen del mundo, el gobierno mexicano ha gastado y gasta mucho dinero en la imagen, pero no es por ahí, ¿verdad? No es por ahí, es otra situación. Entonces, los proyectos educativos, que es un bien opaco, o sea, se reflejan a los 20, 30 años, los tenemos que cambiar. Entonces, los resultados los vamos a ver a 20, 30 años. Es lo que se hacen del sindicalismo. Por ejemplo, una cuestión sindical confundida era entre los sindicatos de las industrias industriales, de los sectores industriales, con la educación. La educación es otra cosa y la confundieron y le hicieron igual. Y entonces el corporativismo mexicano, el gobierno, lo utilizó en forma diferente, igual que todo lo demás. No, pero la educación es diferente. La educación es otro concepto, no es otra situación, otro impacto. Tenemos que cambiar eso. Entonces, México debería, en primer lugar, la cuestión educativa. Si no hacemos eso, es verdad, es cierto. Sí, y la otra sí. cuestión es la mala distribución del ingreso. Entonces, ahí es un factor tremendo. Hay naciones que tienen bien determinado cuál es su porcentaje del hombre mínimo al hombre del CEO, el presidente de la empresa. Un nivel en Japón 1.7, claro. En Francia es 1.20, nosotros tenemos 1.1, no es posible, ¿no? Entonces tenemos que ser, claro. Y el sector social, que es el que tiene que intervenir esa parte, ser juez, porque los otros son juez y parte. El gobierno siempre se ha querido ser juez y parte y también toman decisiones unilaterales. Entonces yo siento que el sector, tercer sector, debe de ser ese equilibrio, ¿no? Parte de eso, oye, no tanto, ¿no? Claro. No ser tan unilateral. Roberto, tuvimos el gusto de escucharte el viernes de la semana pasada, allá en el World Trade Center de Naucalpan, en un evento organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 7º Encuentro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y me atrajo la idea del reconocimiento que tiene la Comisión para la participación que tú tuviste. Porque eso habla del lugar que ustedes se han ganado como institución y como consultora ante una institución tan importante como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo cierto es que escucharte, primero, muchas de las cosas nos sorprendieron. Supongo. Porque de repente, así como, uy, yo no conocía eso, yo no sabía eso, ¿no? Y nos despertaste muchas inquietudes. Yo quisiera pedirte que nos hables un poco de esto, de cómo han logrado ustedes posicionarse en instituciones. No es la única, yo sé que ustedes tienen contacto con muchísimas instituciones, pero en el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que una de las características, porque aunque somos una empresa y somos consultores y también vendemos servicios, la gente y el equipo que formamos parte del tercer sector nos sentimos y tenemos la camiseta más del sector social que del sector empresarial. Muy bien. Eso, muy bien. Y además nuestro origen, nuestra formación, la de Tere, la de Humberto, la de Luis, la de todo el mundo, se ha dado más dentro del sector social. Entonces somos más partidarios, ¿no?, del sector social. Humanistas. Sí, ¿no? Entonces estamos, pues si no humanistas, al menos sí en el ámbito de los proyectos, de las causas, del quehacer social. Eso por una parte creo que marca una diferencia. La otra es que como una de las características precisamente del sector que yo menciono, quizá como la más privilegiada desde mi punto de vista, que es la flexibilidad. No existe esta rigurosidad del gobierno
o esta rigurosidad de la empresa de quítate tú porque yo voy para allá y esto cuesta escalafones y tengo que competir contigo. Hay un ambiente más horizontal dentro del sector social. Entonces esto ha hecho también las redes, ¿no?, institucionales, claro. El que somos amigos, hermanos, o padecemos o conocemos las causas de todos los demás dentro del sector, nos hermanamos más. No quiero decir que sea una hermanación perfecta, y como en todas las familias, ¿verdad?, también hay pleitos y también hay diferencias, en fin. Sin embargo, considero que es más horizontal que los otros sectores. Entonces esto nos hace vínculos con alianzas, con redes, con instituciones, y en esto es que, y por supuesto el trabajo, ¿no?, que tratamos de ser profesionales, tratamos de hacer un trabajo que realmente se convierta en un beneficio para las personas, para las instituciones, pero a final de cuentas que repercute en algo social, en un beneficio social. Y entonces en esa credibilidad entre las relaciones, solos no podríamos, ¿no? Nos recomiendan, nos conocen, vean el trabajo, asesórense con tercer sector, invítenlos a conferencias, ¿no? Porque primero que nada, pues yo creo que quien habla de un tema o trata de un tema o capacita en un tema, pues tiene que ser experto en el tema. Claro, y no quiero decir que llegamos expertos al sector, ¿verdad?, como nadie, pero la trayectoria nos ha ido forjando ¿cómo se dice en un español decente? A punta de golpes, a punta de esfuerzo, a punta de forjándolo, nos empujamos unos a otros, nos exigimos unos a otros, y entonces un factor importante, yo creo, o dos factores importantes, ha sido, nos hemos convertido en creadores de metodologías amigables, ¿no? Es decir, si existe una planificación estratégica y se lo tenemos que explicar a la monjita que está a cargo de un convento, si existe una metodología para crear un modelo de intervención social que es el alma, metodológicamente hablando, de una institución, y que si no lo tiene, está improvisando, o su desgaste será mayor y su impacto menor. No quiere decir que no haga cosas buenas, las cosas han funcionado en el sector con madres que han sido que están involucradas en causas de discapacidad de muchas formas, de pobreza, de padecer las condiciones, y que eso los ha invitado a generar instituciones y demás, pero que de metodología y de administración y de conocimientos, ni siquiera de primaria o de secundaria, cero conocimientos, y a esa gente es a la que hay que capacitar. Entonces nos hemos vuelto traductores también de una metodología y de una herramienta en jóvenes, en mujeres, en madres de familia, en un lenguaje universal, y eso nos ha caracterizado. Fíjate, a propósito de religiosas, porque la hermana Marisela y otras hermanas estuvieron en el 7º encuentro regional ahí en el World Trade Center en Naucalpan. Es verdad. Y fíjate, qué experiencias tan interesantes, porque el hecho de que abras una perspectiva diferente, nueva, alentadora además. El World Trade Center estaba vamos, lleno, repleto. Lleno. Sí. Una respuesta de 8 estados que forman esta 7ª región. Estamos hablando de el Estado de México, que fue el anfitrión, el Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Michoacán y Guerrero. Esos estados estuvieron presentes el jueves y viernes. Y a mí me atrajo mucho la participación que tú tuviste, porque qué importante es poder conocer, como tú además, fíjate, en lo que tú dijiste, decir las cosas de tal manera que todo el mundo las entendamos. Vamos, tu lenguaje no es un lenguaje, aunque sea técnico, pero no es un lenguaje complicado para que los que estemos como auditorio se asusten y digan, ¿y de qué está hablando? No entiendo. Al contrario, despertaste el interés en muchas personas, en todas, yo soy una de ellas, de veras, y hablé contigo para decirte, oye, vamos a darle difusión a todo esto, necesitamos, ojalá que entre los que nos están escuchando haya quienes sean organizaciones ya constituidas, y si no, busquen la asesoría correspondiente. Creo que vas a tener un evento muy importante. ¿Nos quieres hablar de este evento? Por favor. Bueno, yo creo que
hace un momento, poniéndonos de acuerdo un poco previo a la mesa y a la apertura del programa, de hasta dónde el tema del sindicalismo tenía que ver con el social y las organizaciones y el evento y todo, pues yo creo que aquí justo la licuadora acaba de meter todos los ingredientes, porque, es decir, nosotros somos parte de este sector, contribuimos al sector social con todo este conocimientos y consultorías, investigaciones, tanto la fundación como la empresa, y justamente hablando de otros vínculos, desde hace algunos años, 2007, desde entonces a la fecha, estamos vinculados con Empresa Responsable, que es una organización que nace de iniciativa, fundamentos, filosofías, creencias y fe enorme de volver a las empresas, no solamente en el toque de responsabilidad social, sino creo que antes, y lo dijo Raimundo en su presentación inicial, donde es más importante la persona que los dineros o que las estructuras, en fin. Y creo que aquí se vierte, es un primer esfuerzo porque Empresa Responsable, que nace desde el Estado de México con empresarios del Estado de México, pero que se ha ido difundiendo ya más allá del territorio nacional, sino también a Latinoamérica, que hay impacto, sobre todo por esta apuesta a la persona, la calidad humana dentro, al interior, en el trato de las empresas, ¿no? Fundamentalmente de las empresas, porque es, a final de cuentas, quienes hasta este momento han sido, no exclusivamente, pero las más que se han certificado a través de estos procesos. Y Empresa Responsable lanzó como iniciativa también, como un reto enorme en medio de todo el compromiso de crecimiento que tiene actualmente, el de generar este congreso donde viene a vertirse conocimiento, experiencias, prácticas, las empresas mismas a decir qué está funcionando dentro de sus procesos de responsabilidad social. En México hay muy pocos, uno de ellos es esta iniciativa de Empresa Responsable, que otorga un distintivo denominado Crece con S, y que, repito, no es el único, hay algunos otros muy pocos, pero que a final de cuentas, yo que he vivido el proceso como consultor y como auditor para las empresas, sin perder el ámbito que Tercer Sector cubre, que es proyectos sociales, impacto y desarrollo social, en lo que eso se traduzca, hemos observado a través de los años que otros procesos probablemente acrediten con una serie de requisitos, pero no hay una transformación auténtica al interior de las empresas. Y en este proceso ponemos las manos al fuego porque somos parte lo hemos vivido, y la verdad es que hemos sido testigos de la transformación interna. Por supuesto, no todas las condiciones permiten a la empresa de pronto obtener contentos y felices en todo lo que quisieran los empleados, ¿verdad? Claro, porque es imposible, pero sí en mejorar las condiciones, los criterios, desde el momento en cómo se contrata a una persona y toda su estadía dentro de una empresa, hasta su desarrollo, el desarrollo que le provee a la propia empresa. Si se lo provee o no se lo provee, ¿no? Hasta donde la empresa puede simplemente exigir la realización de su trabajo y nada más, o también mirar por la familia, mirar por el desarrollo, mirar por el entorno, mirar por la sociedad, contribuir a la sociedad. Entonces, ha sido un proceso que hemos acompañado muy de la mano, muy hermanos y muy con toda la fe de que hay una transformación auténtica, ¿no? Entonces creemos absolutamente, y este evento pues es como el ir a exponer, el ir a compartir, el ir a intercambiar, porque es el enlace del sector social con el empresarial y con lo que resulte, ¿no? Porque pues no está previsto ni está escrito todavía qué va a suceder, pero pretendemos y tenemos una expectativa enorme, promoviendo la participación de las organizaciones de la sociedad civil por los vínculos con los empresarios, con los proyectos y con las transformaciones que están sucediendo en las empresas, y del empresario mismo decir, bueno, mira, tú que estás buscando una estrategia también para hacer una inversión, para hacer un apoyo, una contribución a lo social, pues aquí están las organizaciones de la sociedad civil, y ve que si salud, o ve que si educación, o ve que si desarrollo comunitario, o medio ambiente, o el tema en donde creas que hay una estrategia como empresa en la que te interese, en la que va de la mano con tu quehacer también cotidiano,
propósitos y objetivos empresariales y que hagan un empalme y que volvamos al punto, ¿no? Ganar, ganar, ganar. Sí, gobierno, sí. empresa, Y sector social. sector social para la sociedad. Oye, Roberto, ¿puedes mencionar alguna empresa responsable mexicana? ¿Sabes por qué? Qué compromiso. No, mira, ¿sabes por Está qué? bien. Comercial. Una de las cosas que nosotros hemos manifestado aquí en el programa, y es una... es algo que nos gusta poder mencionar, es cómo está nuestra autoestima nacional. Sí. Mientras no reconozcamos los grandes valores que tenemos, los avances, en este caso, hablar de empresas responsables que le han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, Sí, claro. ponerlas como ejemplo. Claro. Que no se trata solamente, volviendo al punto, de cubrir una serie de requisitos, es decir, ya tenemos la Ya, tramitología, ya exactamente, tenemos sí. el certificado, Así es. ya lo obtuvimos, y qué bueno si hacemos algunas prácticas, no. Esto va a la médula, ¿no? Sí. A la parte directiva, a la parte... Es más, hay un fundamento importante que, antes de decir quién es importante en este proceso. Una de las primeras condiciones para que este proceso funcione al interior de las empresas Sí. es que se instale un comité formado por los empleados. Excelente. Y ese comité es el que se va a encargar de, no gerente, no directivos, pueden participar, pueden observar, tienen que contribuir, Claro. pero a final de cuentas es un espectro que dibuja y una célula que se empieza a nutrir y a fortalecer, haciendo también propuestas, mejoras, condiciones, críticas, todo esto que, bueno, es como la base del funcionamiento del sistema crece. Sí. Y bueno, mencionando algunas, digo, ahora sí que no venía preparado, ¿verdad? Pero no quisiera omitir el nombre, por ejemplo, y voy un poco en orden cronológico por Sí. lo que a mí me tocó vivir en Bien. este proceso. Grupo La Moderna, que es galletas, películas plásticas, todo el corporativo de alguna forma, Sí. que yo creo que son además unos, no solamente que se rigen bajo el sistema, sino que además lo promueven, ¿no? Entonces creo que es bien. importante y por eso tienen un lugar. ¿Dónde tienen su sede? El corporativo de La Moderna. Está en Toluca. En Toluca. Está en Toluca, sí. Ya. Sunshine Colors, Super Compras, mencionaría, digo, algo que en este momento ha sido también una inversión muy fuerte, y estoy hablando de tiempo, de talento, de capacidades, pero también de dinero, de recursos financieros, Sí. de Sears, por ejemplo, las tiendas, y que esperemos también contagie, ¿no?, a todo Sí, claro. el resto del corporativo, Claro. y que sabemos pues muy bien qué perfil da Claro, da la tipo de trascendencia empresa, que por puede tener. supuesto, y que no solamente por eso, y que no se convierte también en el único objetivo, ¿no? Tú preguntabas desde el inicio, ¿no? Y que hay de las pequeñas, de las microempresas, Sí. también con todas esas están más que invitadas, pero sí sabemos que sus ocupaciones y sus preocupaciones de pronto son otras. Sin embargo, hay algunas que también elogiamos, ¿no? El que miran y se asoman a este tipo de situaciones, y que habla también de capacidades y de madurez, ¿no? De las empresas, de las instituciones. Y yo mencionaría muy importantemente en este momento, insisto, Sears, porque no hizo un proceso desde corporativo vemos, instalamos y supervisamos. No. Si tú lo haces así con cada empresa, quiero que vayas a cada tienda y que supervises y que hagas consultoría en cada empresa, que se geste todo este sistema. O sea que tuvieron mucho trabajo con Sears. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando de todas las tiendas en el Sin país, duda, en el sistema, ¿no? Sin duda. Y que detrás de estas decisiones hay la fe y la creencia absoluta de que esto tiene que transformar. Y la forma de confianza trabajo. en ustedes. También, Roberto, desde mira, luego, ¿no? yo te preguntaba, ¿cómo han logrado posicionarse ustedes como fundación y como consultoría? Y me está dando la respuesta. Hay personas e instituciones como Sears que creen en ustedes. Y el resultado es esta transformación interna de instituciones o de empresas como Sears. Pero además veo que hay otras. Sí, desde luego. Por favor, sí. Estas son las que están participando también en el evento, ¿no? Hay algunas que no se pueden poner todas, ¿no? Porque si Claro, no, son las que tendríamos principalmente traer han Pero son Sí, ejemplos, son ejemplos, claro, claro. sí. Trelleborg, por supuesto. Molinos del Fénix, que es parte del corporativo también, grupo, es que los grupo Modelo también. Modelo, sí, es un modelo, sí, grupo modelo. Que Sí. no vaya a llevar un... No, el logotipo, sí. Sí, desde luego. Es que está muy chiquito.
Sí. En fin, hay muchas empresas que han pasado por, Muy bien. Holiday por eso. Inn. Sí, bueno, han sido algunas que eventualmente, otras que permanentemente, pero que han visto y han creído y sobre todo han visto los efectos, ¿no? Claro. Que es lo que todos Y esperaríamos. además, mira, yo creo que esto también merece mencionarse. El Estado de México, estamos hablando de una zona industrial sumamente importante, no únicamente Sí. la parte de Naucalpan. Estamos hablando de la zona industrial en Toluca, Claro, Teyocan. en Lerma, Toluca, sí. Sí, sí. Y el interés que hay en poder desarrollar estas estrategias de carácter social. Este primer encuentro internacional de empresa responsable lo van a llevar a cabo precisamente en Toluca. Así es. ¿Nos quieres hablar de la dinámica de este encuentro? Bueno, quienes están al frente de la coordinación de este evento aprovecho también porque están haciendo un esfuerzo y una labor enorme, titánica y maravillosa por traer primero ponencias de grado máximo, llamadas magistrales, Sí. en donde pues bueno, ustedes verán un poco los personajes que participarán, como Rosario Marín, Luis Enrique Marius, Flaminia Giovanelli, Camilo García, que de alguna manera son puntos, enfoques distintos de la perspectiva del fundamento de empresa responsable y de la norma CRECE, que es la que se pone en aplicación como sistema de responsabilidad social y principalmente de calidad humana, que pues vienen a compartir, vienen a cuestionar, vienen a dar fundamentos, vienen a hablar desde el ámbito financiero, desde el ámbito moral, incluso desde el ámbito metodológico, ¿no? A ver todas las aristas del entorno de las empresas y sus acciones en responsabilidad social, compartirlas, cuestionarnos, en fin, y un programa también un poco más directo, ¿no? Talleres, ¿no? Talleres, por ejemplo, en donde vamos a hacer, a nosotros nos dieron un espacio que agradecemos mucho a los coordinadores, que tiene que ver con este match precisamente, ¿no? Este enlace entre organizaciones del sector social con empresas, a ver cómo se da esa relación, ese vínculo de, pues yo tengo una problemática, tú tienes un recurso y cómo hacemos para que me apoyes, ¿no? Cómo hacemos, Sí. cómo hace la empresa y cuáles serían los puntos ideales que tendría que revisar en su estrategia de inversión social para saber si efectivamente una causa, si es cáncer o si es educación o si es cualquiera de las múltiples y enormes problemáticas y necesidades de nuestra sociedad en donde van a invertir y donde realmente tenga, hablabas también de una cosa importantísima, ¿no? La rentabilidad de los sectores, ¿no? Sí. Es decir, ¿a qué en este momento es más prioritario invertir para que México tenga una reversión de sus problemáticas? En educación, en salud, etcétera, en todos, pero ¿dónde más? ¿O a dónde le corresponde a una empresa? ¿O dónde decide o dónde quiere? ¿No? Porque también es estrategia que deciden al interior de las empresas. Entonces se va a dar todo este conjunto de cosas y por supuesto hablar de estas empresas, algunas que hemos mencionado y otras tantas que ya ha estado en el proceso, de cómo ha sido, cómo han vivido su proceso y a dónde en qué ha transformado, ¿no? Digo, de pronto a lo mejor resulta que en el ámbito de los terrenos laborales ha habido cambios que incluso estamos tratando de medir. Es un reto enorme, pero que también se pueda evidenciar el efecto que esto tenga. Por ejemplo, en los índices de rotación, ¿no? Claro, Es decir, claro. De momento teníamos Claro. que esta empresa y salen, ¿por qué? Pues que por los horarios, que por el sueldo, que por las condiciones, que por el trato, que por el tipo de trabajo. Todos los argumentos que un empleado puede tener para resistir su permanencia en un empleo o sentirse bien Claro. en un lugar Eso, de trabajo. eso es lo ideal, Sin duda. sentirse bien en el trabajo. Exactamente. Fíjate, el nivel de rotación, porque además cuesta mucho dinero a todos. Una persona que es contratada y de repente a los pocos meses se va, significa otra vez iniciar el proceso de reclutamiento de personas, de búsqueda, de selección, de contratación, bueno, capacitación, todo. Desgasta al Sí. empleado en búsqueda de un espacio Sí. y desgasta a las empresas, ¿no? Porque Sí. es capacitar nuevamente, hacer el proceso necesarios, pero a final de cuentas desgastantes, ¿no? Fíjate, todo esto tiene que ver, a final de cuentas, con toda la temática que hemos estado hablando. No cabe duda. ¿Cómo lograr que las personas se sientan satisfechas, a gusto, leales a su empresa? ¿Cómo lograrlo?
Y no es un proceso sencillo. No. Tiene que ver desde el liderazgo de quien es o el presidente de la corporación o el director general, y de ahí que esto descienda a todos los niveles. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante que también nos ha tocado vivir en este proceso, en este sistema de la norma crece. Sí. La forma en que nos lo ha hecho vivir es emocionante, apasionante, diría yo, porque no se trata de cuestionar al empleado para decir qué tan contento, qué tan bien o qué tanto te pagan, o si ya tienes todo lo que creías que era lo necesario para estar contento. No se trata de eso. Se trata también de ver todas las estructuras que hay detrás de una decisión empresarial, sobre todo cuando estamos hablando de empresas o de estructuras bastante más difíciles de mover, engranajes, etcétera, Sí. en donde el punto es, también concientiza como empleado que el hecho de que cambien los horarios o los sueldos o que hagamos estrategias para que te sientas mejor o tengas mejores beneficios, pues no se trata solo de una decisión. Es decir, vive también, sufre un poquito también el proceso de los cambios que esto implica. Y esto lo hemos visto porque de pronto pues sigue habiendo quejas, ¿no? De todas las empresas siempre va a haber algo, otra vez, que si el horario, que si el sueldo, que si el tipo de trabajo, que si cualquier asunto, que están en todo el derecho. Sin embargo, al delegar esta parte de los comités y del funcionamiento de los comités, es decir, a ver, ¿qué se tendría que hacer para mover todo esto, para mejorar todo esto? Y el esfuerzo que la empresa está haciendo, pongamos que solamente fuera el punto de escucharte y no resolviera. Eso ya cuesta dentro de la empresa, y cuesta mucho. Entonces, aquí no se trata nada más de, a ver, vamos a hacer toda la implementación de un sistema para escucharte y saber dónde. No, pues para cambiarlo, ¿no? En la medida que también los engranajes del exterior se puedan amoldar o mejorar o favorecer, porque esos engranajes son economía, son condiciones jurídicas, ¿no? O sea, hay todo un marco que no es tan fácil desde solamente la empresa decir, ya, a partir de mañana, porque nadie está de acuerdo, todos van a ganar más. Pues no es una decisión así, ¿no? Así es, O a partir de mañana a nadie se le va a tratar mal en esta empresa. No es así, es todo un proceso, no se puede todo lograr un por engranaje. decreto, claro. Pero Exacto. estos procesos empiezan a mover desde el engrane más pequeño de la maquinaria, que se mueve más rápido, ¿no? En su eje y en su dinámica, pero que van haciendo que tarde que temprano se mueve el engranaje mayor, ¿no? Claro. Oye, Raimundo, parece que ustedes ya hubieran platicado antes de toda esta temática, ¿eh? No, es que Tomamos un café como de 3 horas antes de en el llegar. mundo está pasando algo, situación. Hay gente que tiene una visión nada más lineal, otra gente que tiene una visión completa, hay gente que tiene que ve las cosas como un sistema, hay gente que no logra captar eso, pero todo es un sistema. El mundo es un sistema, es el mejor ejemplo, el globo terráqueo es el mejor ejemplo de un sistema, el ser humano es un sistema, las empresas deben ser un sistema, y mucha gente no lo toma como tal. Entonces es como cuando ves el elefante, nada más una parte del elefante. Cuando tú tienes la capacidad, que muy poca gente tiene, de ver todo como un sistema y procesos, están del otro lado, ¿no? Hay otro efecto ahorita en el mundo, que pues, las empresas transnacionales que te digo que ahora que están en todo el mundo y cada vez más, entonces ellos tienen la cuestión problemática en el mundo de la cuestión multicultural. Entonces claro. todo es multicultural. Claro. En una empresa, por ejemplo en Pekín, hay nacionalidades de todo el mundo. En México, tú vas a Santa Fe, a Polanco y todo, o en los grandes corporativos, hay nacionalidades de todos colores, amarillos, negros, negros, rojos, todos, y hablan todos los idiomas. Entonces, no todo el mundo está preparado para llegar a esos niveles, ¿no? Se tienen que preparar. Entonces, en México tenemos esa situación. Necesitamos preparar a los chicos para eso. Es como el acuerdo en Europa que hicieron los países periféricos que no estaban dentro de los más desarrollados. Les dieron, te vamos a ayudar como en un plan Marshall a los estados, a las naciones, todo eso, para que tu proyecto educativo, todos los bachilleres entren y se preparen para poder estudiar o trabajar en Inglaterra, en Francia, en Alemania y todo. Entonces países como Portugal, como Irlanda, como España, Turquía y todo, los prepararon para que hicieran eso, y fue fabuloso hasta ahorita que les tornó la bomba para el punto de vista financiero, no por preparación en modelo educativo. Sí. En México estamos en las mismas situaciones, tenemos que preparar a los chicos. Las empresas internacionales andan buscando ciertas capacidades, ciertas potencialidades, ciertos talentos, y no se pueden equivocar al contratar, tienes que tener mucho margen de error. Entonces tienes que tener un arte técnica de contratar, saber qué tal. Aquí podemos hablar de que
como el ser humano que dice que el que se equivoca al escoger a su pareja, hombre y mujer, ya no tienen que equivocarse. Y también las empresas no pueden equivocarse mucho al seleccionar a su recurso. No hay evolución. No hay evolución. Oye, Roberto, ¿qué taller te toca manejar en este Congreso Internacional allá en Toluca? Pues precisamente el de alianzas estratégicas entre empresas y organizaciones de la sociedad civil. Excelente. Ahí está el programa, ¿verdad? Sí, el programa está. Sí, esa es la parte que nos va a tocar. Este es el penúltimo del primer día. Sí. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde va a ser este evento. Por ahí anda este match del que hablábamos entre el sector social con las empresas, ¿no? Donde en estrategias, en inversiones. Pero el programa está enriquecido con otros muchos talleres y con otras muchas reflexiones que creo que serán útiles para las empresas desde sus áreas y desde sus procesos de responsabilidad social, como para las organizaciones también para saber dónde hay posibilidades de financiamiento o de colaboración, ¿no? Porque no todo es exclusivamente dinero, ¿verdad? Aunque lo que más requieren es eso, las organizaciones del sector, pero también hay estrategias y formas creativas de colaboración en donde se puede dar un intercambio y un enlace bastante interesante. Estratégicas. Así es. Sí. Y también, no descarto también el interés de funcionarios y de instancias públicas, del gobierno, de todo el sistema, que también tienen un rol dentro de estos procesos, ¿no? Entonces, fundamentalmente nuestra invitación, por supuesto, es empresarios, organizaciones, directivos o gentes de las organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, universitarios y maestros. Claro. Una de las cosas y maestros, que nosotros y maestros. Estamos tratando nosotros hemos sido testigos también de que la currícula universitaria de pronto tiene algunas carencias. Por decir un ejemplo, un contador se forma con todo el bagaje, el conocimiento de enfrentarse al mercado empresarial. Y el sector social en México, como está sucediendo y un reflejo del mundo, está creciendo cada vez más. El punto es que en esta necesidad de preparar a los universitarios en su currícula con aspectos de su carrera que son útiles para el sector social, podríamos hablar de que hay una enorme y grave omisión en las currículas universitarias. Es verdad. Entonces nos interesa muchísimo ir a decirle a los jóvenes el ámbito del sector o de tu participación o de tu contribución en lo social puede ser desde la empresa o puede ser desde el sector social o puede ser en el match que estamos nosotros promoviendo, ¿no? Entonces y bueno, no se diga también en el ámbito gobierno y demás, pero lo que quiero decir es incluso arquitectura, ¿no? Incluso, por supuesto, contabilidad, por supuesto, en el ámbito fiscal, en el ámbito legal, en el ámbito metodológico, hay todavía una grave omisión de las currículas universitarias de incluir y preparar a los jóvenes para enfrentarse a un mercado que no son solo las empresas. Y que esto, ya lo platicamos en algún momento, tercer sector es como tener la mano tapando el ojo y decir, estás obviando la existencia de un sector que tiene la tercera participación en lo económico, en lo político de la sociedad. La tercera. Por supuesto. O sea, es la tercera fuerza de la sociedad. Pero fíjate además la trascendencia, el impacto del tercer sector. Me alegra que ya mencionaste quienes pueden asistir. O sea, es una invitación muy abierta. Sin duda. A que participen. Sin duda. Las fechas. Perdón, y un paréntesis que después me permitirás insistirlo. Que también, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en participar y que no puedan cubrir el costo, que los apadrine una empresa, ¿no? Entonces que hablen con nosotros y digan, yo quiero apadrinar la participación de una organización, y entonces empresarios también. Entonces aquí tienen la primera solicitud. Ya tenemos la primera. Oye, ojalá tenga el impacto en tu público. Sí, claro que sí. A ver, ¿quieres mencionar las fechas, el lugar, con quién se pueden dirigir? Por favor, ahora sí necesitamos los datos de ustedes. Sí, cómo no. Para poder entonces tener este contacto, porque seguramente habrá quienes sí tengan el interés. Mira, yo te aseguro,
nada más con las puras organizaciones que estuvimos presentes allá en Naucalpan, si todos ellos se llegan a enterar por correo, yo creo que habrá que hablar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decir, a ver, ¿dónde está tu directorio? Porque todo el mundo dimos nuestros datos. Sí, claro. Ya sea que lo hagas tú o que lo hagan ellos directamente, Que pero tenga una extenderle función, sí, claro. Sacarle provecho. Claro. Bueno, primer Congreso Internacional de Empresa Responsable, trascendiendo en las personas, que es como el eslogan. Ah, muy bien. Para conocer, intercambiar, etcétera, sobre las prácticas de calidad humana y responsabilidad social, básicamente desde las empresas, Sí. pero para compartirlo a los otros sectores y a todos los otros públicos que ya mencionamos. Muy bien. Próximo noviembre, los días 7 y 8, en Toluca, la sede del evento será el Hotel del Rey Inn, Sí. que está A la entrada, ¿no? a la entrada A la izquierda. prácticamente, o si lo vemos del otro lado a la salida, más bien. Más bien, Del lado de la salida, yendo de pero México a la a altura de la Toluca, entrada, del lado yendo- izquierdo. sí, del lado izquierdo, del lado izquierdo, allá al final del paseo del o que vayan al Toyota. Mitral muy temprano, ¿verdad? Como a las 7, como a las 6 de la mañana, y Sí. que ya de regreso pasen por el Rey y ya se queda. Pero bueno, es 7 y 8 de noviembre, y hay un sitio, hay un teléfono. Yo les voy a dar primero los datos de los coordinadores, de los Correcto. organizadores del Sí, sí, por evento de supuesto. Empresa Responsable, de su director Luis Eduardo Olivera, y la coordinación que está en este momento a cargo de Celeste Ricardes, y que Tere está contribuyendo también un poquito en la parte logística excelente, del excelente, evento. Tere. El teléfono de ellos en el Estado de México es 722-385-1242. El sitio de internet que pueden consultar tiene, o puede ser a través de internet, www. Todo junto hasta las señales que yo dé, Congreso RSE, diagonal, perdón, guión medio, normal, guión guión medio, DSI, Daniel Silvia Iván, DSI.com. Esta es, digamos, como la referencia directa en Sí, sí, internet. sí, muy bien. Si quieren participar un poco como esta reacción que ya tuviste de para padrinar una Sí, organización, sí, sí. Me apunto. empresarios que Buena idea. quieran, en fin, y sobre todo en el ámbito organizaciones de la sociedad civil, empresarios que también quieran una atención personal a través de tercer sector, pues es otra alternativa. Es el correo de info@tercersector.org.mx, o al teléfono con Tere. 53 47 43 88. Ciudad de México. Ciudad de Muy México. bien. Una pregunta. ¿Tienes este documento en archivo? Sí, desde luego. Sí, está. ¿Me lo puedes está, enviar, por favor? supuesto, desde para luego. poderlo compartir con... Desde sí, luego. claro. Sí, sí, Muy sí. bien. Ahora mismo. Jueves y viernes, jueves 8 y viernes, jueves 7 y viernes 8 de noviembre, Así es. allá en Toluca, en el Hotel Rey Inn, Así es. que es muy fácil, vamos, en el Paseo Toyocan, cualquiera se puede decir, allá está, no se pierde uno. Pasen por unos zapatos a unas San Mateo, San Mateo. Unas quesadillas. Sí. Se me queda el zapato. Oiga, el hombre modelo de la bota ya no está, ¿verdad? Zapata, que estaba ahí. Era la mejor venta de San Mateo. Cierto. Sus bototas, no es cierto. No, Sí. no había reparado en ese detalle. Sí, su mejor promotor. Porque no andaba descalzo. Dice. Sí, no. Muy bien. Oye, Roberto, siempre nos tienes notas muy importantes. También te quiero pedir que todos aquellos que estén interesados como organizaciones ya estructuradas o no estructuradas, porque habrá quienes tengan la intención, pero no lo han hecho, Sí. de un protocolo, de registrarse, vamos, de seguir una metodología, como tú lo has dicho. ¿Nos quieres dar alguna referencia para que se puedan contactar con ustedes? Sí, desde luego. Hablas también de nuestros datos, pues. ¿Para Sí, sí, qué? por supuesto, sí, por favor. Sí, bueno, es justamente los que mencionaba hace un momento con Tere. Muy bien. Nuestro sitio web, que es www.tercersector.org.mx. Perfecto, perfecto. El correo info@tercersector.org.mx. El teléfono 53 47 43 88. de la Ciudad de De la México. Ciudad de México. Y ahí voy a decir que, tanto en temas de responsabilidad social, como hoy fue particularmente el enfoque que le dimos a esta intervención, como
prioritariamente los temas que el tercer sector maneja, que es desarrollo organizacional y trabajo, asesoría, consultoría con las organizaciones del sector social, estamos para servirles, ¿no? Casi estamos ya en la recta final del programa. Yo quisiera pedirles que pudiéramos hacer un condensado de las ideas más importantes de los temas. En este caso, de las perspectivas del sindicalismo. Bueno, aquí con la mezcla, vaya, que lo más importante de cualquier nación es su recurso humano, sus ciudadanos. Sí. Hay que darle valores agregados, hay que elevarlo. En México tenemos ese gran desnivel que hay que luchar con él. La base, la educación. El sector social es increíblemente su participación, porque eso es como la teoría que dicen que para detectar un problema, de analizarlo, marcar su marco conceptual, hay que no estar en ese marco, sino salirse arriba o abajo del marco para poder tener la visión completa. Claro. Y es lo que hace el tercer sector con los demás sectores. Pues ellos se ponen abajo y los enseña a ver no el árbol, sino el bosque. Entonces ellos se les abren esa situación. Entonces siento que yo el recurso más humano de todos. Ahora, en todo el mundo estamos, las naciones están divididas por las grandes empresas, que son el 2%, y todo el tejido social, industrial, empresarial es el 98%. Entonces en México tenemos esa situación. Son dos Méxicos, hay varios Méxicos, pero en forma del trabajo son dos. Las grandes no tienen problema, les sobran recursos y tienen la capacidad para hacer lo que quieran. Los demás necesitan el apoyo. Esa alteridad, esa capilaridad empresarial, industrial, que hay que hacer de subir y bajar, es fabulosa, y es lo que puede hacer el sector. Los sindicatos es lo mismo. Debemos y debe de haber líderes, y ellos lo debe de formar el mismo Estado y la misma sociedad y el tercer sector, formar líderes auténticos, líderes nacionalistas, líderes empresariales, líderes que manejen que sepan lo que es el humanismo, que sepan que estamos de paso, que sepan que tenemos que ser sociedades, que la huella ecológica debe de ser un parámetro más importante del mundo, la huella ecológica. Mientras no sepamos qué es la huella ecológica, no vamos a entender muchas cosas. Entonces, hay mucho trabajo. Lo más importante es que el ser humano evolucione. Los japoneses tienen eso siempre. Lo más importante es el ser humano. Los orientales están ganando ya la lucha al occidente, que lleva la ventaja en base al valor humano, al capital humano. Lo más importante para las empresas orientales son el factor humano, el sector humano, el capital humano. Sí. Entonces, eso es la educación. Ahí está el secreto. Y los medios para llevar eso son las técnicas, las nuevas situaciones. Por ejemplo, antes la empresa era dueña de todo, era dueña de la fábrica, del terreno, de las facturas, del manejo de los empleados, de todo era. Ahora las empresas ya no tienen dueños, no quieren tener ese compromiso. El dinero es ellos, bueno, las facturas las descuentan, rentan el terreno, rentan los automóviles, outsourcing con los trabajadores y nuevas técnicas administrativas y todo, y para deslindarse de esa responsabilidad. Entonces están apareciendo nuevas estrategias administrativas y tecnológicas para satisfacer lo que el mundo requiere, la prisa para todas los factores. Cambios que a veces nos sorprenden, y no puede ser que no todo el mundo nos agrade en algunos cambios, pero es parte de la realidad. El establishment y el statu quo nunca quiere cambios, ellos están bien. Y lo que decía Roberto, es el impacto. Una nación, un gobierno, un estado que no impacte en los cambios sociales no sirve para nada. Es como una educación, como él dijo, vamos obsoletos para lo que requiere la nueva sociedad. Entonces no tiene esos perfiles, porque ahora son combos los que hay que preparar. Entonces mientras no hagan eso, entonces muchas empresas, muchas instituciones han cambiado de nombre. El contador público ya no se llama contador público, tiene 20 nombres. Y la escuela más conservadora en México que preparaba al contador público le ha cambiado la carrera como 4 o 5 veces. Y qué bueno, pero hay que adecuarse a la situación, lo que requiere el mercado, ¿no? Sí. Mucho que no se recuerdo, pero es la lucha, es la competencia, es la mentalidad del chico. Hay que hacerlo más integral, más sistémico, más otra visión. Ya no es para un momento, se vuelve obsoleto el conocimiento. Una fuente fidedigna de recursos de información a los 5 años está obsoleta. Antes te duraba 20 o 30 años o toda la vida, ¿no? Sí. Roberto. Bueno, yo aludiría desde el ámbito empresas y desde el ámbito organizaciones de la sociedad civil a un mensaje muy sencillo y final.
Cuando yo llegué a trabajar por primera vez al sector, me di cuenta que hay buenas intenciones. En algunos casos, háblese de las empresas, háblese de las organizaciones sociales. De las intenciones pasan a prácticas. Y yo diría que el mensaje es: de las prácticas pasemos a estrategias. Y las estrategias es, si vas a hacer y pretendes hacer el bien, hazlo bien, ¿no? Es decir, con estructura, con una estrategia que funcione, con una metodología. Si es por el lado de las empresas, aquí tienes a Crece, ¿no? La empresa responsable. Si es por el lado de las organizaciones del sector social, aquí tienes a Tercer Sector, ¿no? Entonces, viva la metodología, ¿no? Sí. Este tema de la metodología nos dejaste impactados el viernes de la semana pasada, allá en el evento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nos abriste un campo nuevo. Así de repente, oye, yo organización yo como organización social necesito todo esto. Claro que lo necesitas, es cierto. Y mira que nos tenés ahí a todos así muy atentos. Sí, me di cuenta. Un silencio entre cientos de personas. Sí, ¿no? Casi 1,000 personas, o no sé si más de 1,000 personas, donde de pronto cuando empecé a hablar y les dije, mi tema va a ser esto y esto, hice un silencio. Sí. Y ellos también me acompañaron diciendo, ok, atentos, ¿no? Sí, claro. Y sí, se mantuvo la atención, porque son cosas que nos cuestionan, ¿no? Sí. Estructuras y necesidades internas, ¿no? Que creemos que pueden seguir funcionando las cosas, y seguramente sí, porque hemos visto miles de proyectos que las cosas siguen funcionando, pero con estrategia, con metodología, con sistemas, con herramientas, con conocimientos, con experiencia, resultarían mejor, ¿no? Claro. Mira, yo espero que en tu agenda tengamos la posibilidad de que vuelvas al programa, porque hay un tema muy importante que es dentro de la metodología, la procuración de fondos, el ser procurador de recursos, que además el término me parece muy interesante. Soy procurador de... Sí, es un prestigio, ¿no? Sí, dentro claro. del sector es un prestigio, no cualquiera tiene la habilidad. Otra visión. Sí, no se llama crematística. Entonces, la crematística es el arte de obtener dinero. Eso es muy bueno. Eso lo vamos a tomar. Mira, es que han sido tantos los temas que tuve la oportunidad de escuchar contigo. Escuchamos a Tere también. Sí, además. Lo que pasa es que él fue un expositor nuestro allá en el evento de la semana pasada, por eso hacemos mención. Yo lo mandé, le dije, tienes que hacer un muy buen papel. Felicidades, siempre ya no necesito ir con mi compañera, porque ya confía en que van a salir. Confío, y ya nada más me gusta cuando regresan y decir, oye, no, es que estuvo así. Sí. Y obviamente pues evidencias, ¿no? Quiero fotos, a ver, voy a entrevistar a alguien para ver qué tal papel. No, y bueno, perdón, justo que hablábamos de la procuración de fondos, ¿no? Sí. Creo que también les tocó ver a Salvador, ¿no? Sí, también Salvador Sánchez Trujillo, claro. Ajá, que también hizo un buen papel, él también se hizo procurador por azares del destino. Y bueno, también hemos aprendido mucho de él, es amigo, ¿no? Como decía Roberto, ¿no? Que esto instituciones hermanas. Claro. Instituciones hermanas, ¿no? Y también ahorita que hablábamos de los dineros, como empresas, como organizaciones, obviamente todo lo que estamos haciendo es enfocado a las personas, a la sociedad. Isabel, tenemos, ¿quieres ver por favorcito? A ver, muy bien. Sí, claro. Así que tú eres procuradora, eres supervisora, no. Bueno, es que cuando uno... Es la que evalúa el desempeño, Sí. La que jala, las riendas. Siempre hemos dicho, ¿no? Que cuando uno entra a una organización, cuando nosotros entramos en este ambiente, pues obvio que desconocemos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ahorita dijimos, no, aquí estás y aquí te vas a quedar. Alguien nos dijo por ahí. Cuando alguien entra a una organización social, ahí se queda. Entonces, bueno, a través de los años que hemos estado aprendiendo y bueno, todo esto que nos ha llevado a lograr lo que tú ya viste y todos los congresos, hacemos de todo. Hay organizaciones que se componen de 2 personas y tienen la causa porque vivieron algún problema. Siempre una causa nace de un problema, de que porque el familiar está enfermo, porque el niño nació, siempre, ¿no? Entonces se dan las organizaciones, así como hay organizaciones muy estructuradas, hay organizaciones que operan 2 personas.
son las que van a los cursos, que procuran fondos, que buscan, que tocan puertas, que cuidan a los niños, que van, que hacemos de todo, así empezamos. Pero por eso también nosotros, como tercer sector, y en base a las investigaciones, hacemos procesos ya en base, vaya, con argumentos, ¿no? Para poder ayudarlas a que cada día sean mejores, a que se profesionalicen. También ayudándoles a buscar recursos. Digo, sí. Todo, José, es un tema, organizaciones, sociedades, es un tema muy amplio. Bueno, yo les pido, Roberto, que ese tema en particular lo podamos abordar en otra ocasión. Con mucho gusto. Porque eso nos va a llevar igual todo el tiempo de un programa. Sin duda, sí. Me da mucho gusto que ustedes tengan la gentileza de venir a compartir la experiencia. Un placer. Y que pueda ser interesante y útil a nuestro auditorio. Eso es lo más importante. Sí. La ventaja es que, a ver, vamos a ver. Rosy Rivas, fíjate, Rosy es una de nuestras seguidoras. Ella es maestra en Querétaro. Saludos, buen programa y muy buenos invitados. Conocedores del tema. Muy bien. Gracias, Rosy. Vamos a ver, luego, ¿quién? Yola, fíjate, desde Puebla, fíjate. Nos conoce, ya tiene así. Sí, tenemos nuestros fans. Sí, felicidades, Jesús. Y luego, excelente programa, como siempre, gracias. ¿Qué más dice? Un abrazo desde Puebla. Un abrazo desde Puebla. ¿Qué más? También Yola dice, felicidades. Jesús por él. Felicidades. Mira, Jesús. Yola, muchas gracias. Pasado mañana, día 12 de octubre, es nuestro 4º aniversario del programa. Signo Libra, un signo amistoso. Sí. Yo soy Libra. ¿Sí? Muy bien. Un programa muy equilibrado. Sí, muchas gracias. Fíjate, vamos a cumplir 4 años ya de permanencia, de constancia. Ya rebasamos esos 2 primeros años que son así como... Para las empresas es crítico. Bueno, ¿qué más dice? Cumple 4 años. Muy bien, sí. Mira. Sí, felicidades. Cumple 4 años el próximo 12 de octubre, sí es cierto. ¿Qué dice? Excelentes invitados, Jesús, felicidades. ¿Qué más? Hasta ahí. Muy bien. Pues mira, nos gusta compartir los mensajes de nuestro auditorio. Sí. Primero porque sabemos que alguien está en algún lado, viéndonos, escuchándonos. Tenemos la gran ventaja de que un poco más tarde Isabel Villaseñor sube el programa a YouTube. Entonces, aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver el programa, bueno, entran, les damos el link y pueden checar el video, reproducirlo. Yo espero que este programa tenga mucha audiencia, que puedan entrar a analizar, a investigar, a aprender, a preguntar inclusive. Les voy a pedir que luego también, ahorita que salgamos, demos los datos de contacto de ustedes, para que también las personas que estén interesadas les puedan escribir. Muy bien. Isabel. Y les dejamos también la información. Hemos llegado al final del programa. Para el evento y que con ustedes puedan referirnos, para que haya mucha gente, muchos jóvenes, muchos empresarios, muchos estudiantes, muchos maestros, no maestros, mejor los maestros que se queden en las aulas dando clase, pero que sí manden a sus alumnos, y activistas sociales, ¿no? Gente que también esté sociales en el medio e interesado en la responsabilidad social. Muy bien. Gracias. Una nueva visión. Gracias por felicidades, Tere. Felicidades. Me da gusto conocerlos. Un placer compartir. No. Intercambiar conocimientos. Sí, es muy interesante. Puntos de vista y enfoques. Y fíjate que algo que me llama la atención es lo de que ustedes se pusieron de acuerdo, por supuesto que no es, sino que todo se fue dando en la marcha de la conversación. Así es. Yo les aprecio mucho esta apertura, esta empatía. Y que tiene que ver con la conducción, por supuesto, ¿no? De otra manera. Cada quien lo vería como algo aislado, ¿no? Pero bueno, también el talento del conductor. Gracias. Sí. Es el director de la empresa. Las estrellas son ustedes como invitados. Yo hago algunas preguntas nada más. Es muy fácil lo que yo hago. Algunas preguntas nada más. Nos ayudas, ¿no? Nos ayudas muy bien. Gracias, qué amable. Es la casa de ustedes. Muchas gracias, Jesús. Tere.
Gracias, Jesús. Raimundo lo sabe porque Raimundo ha estado con nosotros desde el principio Sí, de nuestro programa. No, yo conozco a Jesús hace mucho tiempo. Sí. Mucho Yo lo tiempo. aprecio porque él gentilmente nos da parte de su tiempo, de su experiencia, una vez al mes. Aquí está con nosotros. Y se dice fácil, pero toda la parte de producción, entre quien está con nosotros, como en el caso de Raimundo, el definir el tema, el prepararlo, no es así sencillo. Tú hablas con mucha soltura porque dices, bueno, ¿y cómo es que hablas así con tanta sencillez? Parece muy fácil, ¿verdad? Sí, parece. Sí, Parece muy fácil, pero toda la preparación que ha requerido tu actividad profesional, estamos hablando de muchos años, Roberto. Sin duda, sí, claro. Se llama Kaizen. Sí. Muy bien. El programa es martes y jueves y yo espero que nos pongamos de acuerdo para una próxima fecha, dependiendo de los compromisos que ustedes tengan. Muy bien. Espero que nos veamos entonces allá en Toluca. Sí, Sí, yo creo que va a ser muy interesante porque además a nosotros nos alimenta mucho para el programa. Así que seguiremos en contacto. Isabel, te agradecemos muchísimo, Isabel, gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes, muy Gracias. gentiles. Gracias, Nos veremos Jesús. aquí Gracias, el próximo martes, auditorio. Dios mediante. Y bueno, vamos a festejar el 4º aniversario muy bien. de Gestión Social. Cena Isabel, baile. muchas gracias. 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 Llegamos al final del programa. Hasta luego. Muy bien, Robert, los felicito. Qué bueno. El El tercer Voz, sector. imagen. Sí. Ese es otro, esa es otra visión. Hace falta. Bueno, en México pues, las organizaciones no gubernamentales no existían. Están teniendo participación y ellas han abierto el ostión. Sí. El gobierno no quería ver, era como lactodogmáticos, ¿no? Aquí no se sabe Sí, nada. ¿verdad? Sí, Oculto, sí. todo oculto, y no, debe ser todo transparente. Sí, bueno, antes era muy usual los conventos, ¿no? Las monjitas son las que hacían ese tipo de labor. Así empezaron las organizaciones, ¿no? Bueno, hay datos.